clase del día de hoy, diciendo primero que nada que es una alegría, es un placer muy grande estar compartiendo esta clase que me ha invitado Andrea, creo que fue la que me llamó primero, a Eunice, y Eunice, luego creo el que fue. pastor Benedicto, así que agradezco esta oportunidad de poder compartir con ustedes esta clase de la carta a los Efesios, que es una carta bellísima. Seguramente ustedes continuarán después con otro profesor o en otra ocasión con el resto de las cartas de la prisión, que son al menos 4 que tenemos en la Biblia para seguir una unidad de pensamiento de lo que San Pablo ha escrito allí. Entonces, decir a modo de introducción a la clase de hoy, ya me imagino Andrea la está grabando ya, entonces vamos a hablar en esta primera clase acerca de la metodología que vamos a usar en la clase, un poco poniendo la carta a los Efesios en contexto allí, cómo fue que ocurrió la carta, un poco la estructura de ella y varias cosas interesantes, pero sobre todo, como es una forma de introducción a la carta, vamos a introducirnos al mismo tiempo en el pensamiento de Pablo, en la carta a los Efesios, porque este es la carta más iluminada de todas las cartas que tiene Pablo, ¿no? Así como lo es, por ejemplo, la carta a los romanos en materia de la doctrina, que es la catedral de la doctrina, así también la carta a los Efesios viene a ser una especie de la carta más grande que ha tenido Pablo en comunicación espiritual o la cristología que aparece allí, ¿no? A modo de los grandes credos apostólicos antiguos, que esos credos era lo que unificaba un criterio, una forma de pensar de la iglesia. Bueno, Efesios tiene un poco ese efecto, ¿no? Que nos aúna en un pensamiento universal acerca de Jesús. Y creo que es una carta bellísima, maravillosa en ese sentido. Bueno, yo voy a presentar aquí, tengo unas láminas que es con la que yo en otras ocasiones. Ustedes pueden, cuando hagan la edición, modificar y cambiarla, pónganle ahí una que sea del título con el logo de ustedes y arreglenlo, tienen autorización para cambiar todo lo que ahí aparezca, incluso si hay algunas cosas que le parecen, cámbienla y digan ustedes otra cosa ahí. Pero lo que voy a mostrar aquí es lo que por años, bueno, por muchos años he estado estudiando la carta y enseñándola en el set también, ¿no? Y he escrito algunos ensayos y algunas cosas sobre también, así que me parece que lo que voy a intentar plantear respecto al pensamiento de Pablo en esta carta, creo que va a ser muy importante y probablemente un poco novedoso también. Bueno, permítanme colocar la carta en contexto. ¿Qué fue lo que dio origen a esta carta? Y aquí aparece un mapa, que me imagino que lo están viendo el mapa. A ver, una forma de verlo aquí es que alguien me hace con el dedo hacia arriba. Están viendo el mapa, ¿verdad? Muy bien. Eso significa entonces que puedo continuar con esto y el mapa está ahí allá. Este es el mapa que usamos nosotros en la clase de Hechos de los Apóstoles, ¿no? Así que estos mapas son, la gente llega un poco a conocerlos casi de memoria. Y hay una clase que tenemos en Hechos donde aparece este mapa sin las ciudades y los alumnos tienen que colocarle los nombres a las ciudades, ¿no? Entonces, eso implica que estamos un poco a aprender mapas, cosa que no nos gusta a veces. La historia es un poco difícil y sé que a la gente les cuesta porque es como algunos le tienen a las matemáticas, otros le tienen bronca a lo que es la historia, aprender nombres, fechas, lugares, así que, pero meternos en la historia de la Biblia es un poco una mezcla de esto. Hay que aprender un poco de historia también. Bueno, la gran parte de la relación de Pablo con la iglesia o el lugar de Éfeso se encuentra a partir de el tercer viaje misionero de Pablo, ¿no? Entonces, el tercer viaje misionero de Pablo, todos los viajes los sacó desde Antioquía de Siria, que es el lugar que tenemos aquí en el mapa, en este lugar donde está el cursor ahí. Se llama Antioquía de Siria porque hubieron varias ciudades llamadas Antioquía, ¿no? Que viene de Antíoco, ¿no? Y Antíoco fue nada menos que uno de los 4 generales que sucedieron a Alejandro Magno cuando él murió y se dividió el imperio en cuatro partes distintas, ¿no? Los pocos estuvieron aquí, que fueron los Seleucidas, ¿no? Y los Ptolomeos en Egipto, etcétera, y en otro lugar acá en Grecia y en Asia, otros, Casandro, Lisímaco, etcétera. Pero de Antioquía, que es el norte, que es Siria aquí, estuvo el gran centro de nación distinto al de Jerusalén, que era un centro conservador. Antioquía siempre se pensó en un centro mucho más liberal,
liberal de la ortodoxia judía de Jerusalén. En ese sentido usaba la palabra liberal. Entonces, Pablo sale en este tercer viaje y él pasa por toda la zona de lo que es Asia Menor, ¿verdad? En la zona de aquí arriba, donde siguiendo esta flechita, ¿verdad? De nuevo a las iglesias que él había fundado aquí en toda esta zona de la Galacia del Sur, que es donde Pablo habría escrito la carta a los Gálatas tiempo antes. Bueno, Pablo se viene de aquí a Éfeso, y aquí está la ciudad de Éfeso, en Asia Menor, ¿verdad? Según un texto maravilloso que encuentro aquí en Hechos capítulo 19, si nos vamos a Hechos 19, ya que estamos intentando ver el contexto de esto, aparece la estadía de Pablo aquí en Éfeso. Y en Éfeso Pablo, en este tercer viaje, estuvo nada menos que 2 años, o por lo menos 2 años. El texto, el capítulo 19 y verso 10, dice aquí, así por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Lucas, que es el escritor de Hechos, dice que Pablo estuvo 2 años en Éfeso y dice que todos los que habitaban en Asia oyeron la palabra. Habríamos de suponer a partir de este pasaje que todas las iglesias que se fundaron en Asia Menor, de alguna manera el apóstol Pablo es el gestador, ¿no?, de estas comunidades que hay ahí. Hemos de recordar el segundo viaje, Pablo en Filipos conoce a una hermana llamada Lidia, recuerdan, vendedora de púrpura, originaria de Tiatira. Historia que esta mujer Tiatira haya sido la fundadora de la iglesia de Tiatira, precisamente. Aun cuando eso sea así, hemos de pensar que esa mujer se convirtió, esa hermana, por la predicación de Pablo. De manera que Pablo va a estar de todas maneras, de alguna manera, conectado con las iglesias de Asia Menor, que son las mismas que aparecen en capítulo 2 y 3, ¿no? Éfeso, Mina, Pérgamo, Tardis, Sardis, Filadelfia, la Odisea, son las iglesias de Asia Menor que Apocalipsis solamente va a mencionar 7, pero en el fondo eran mucho más que esas 7 ciudades que menciona Apocalipsis. Como Apocalipsis es un libro que está estructurado en base al número 7, no podía poner 6 ni podía poner 8, tenía que poner 7 iglesias, ¿no? Pues, sacando en cuenta el libro de Hechos, por ejemplo, y las epístolas, uno llega a descubrir que hay otras iglesias en esta misma zona y que son iglesias también por el apóstol Pablo. Por ejemplo, si vamos al texto de Colosenses, en el capítulo 4, en el verso 16, Colosenses 4, 16, cuando esta carta, hablando de la carta a los colosenses, haya sido leída ante, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Entonces, tengo Colosas, tengo la Odisea, para decir que Pablo escribió una carta a los laodicenses y esa carta se aplicó. Entonces, no solamente son las cartas que tenemos aquí en nuestro Nuevo Testamento, sino que hay varias otras perdidas, ¿verdad? Y que de alguna forma habrían integrado este Nuevo Testamento. Porque si de 27 cartas que tiene el Nuevo Testamento, 13 de ellas están escritas por el apóstol Pablo, que ya es fácil más o menos ubicarlo como autor de esas cartas. Eso le agregamos la carta a los hebreos, que tengo toda la impresión que es un texto paulino, ya tendríamos 14 cartas. Si agregamos esta aquí, que es la carta de la Odisea, que también habría que agregarla. Si leemos, por ejemplo, aquí mismo en Filipenses, dice el apóstol Pablo, en el capítulo 3 y verso 1, dice, a mí escribiros las mismas cosas para que vosotros, y para vosotros es seguro, dice. O sea, Pablo está dando por sentado que ha escrito otra carta a los hermanos de Filipos, ¿no? Así que ya tendríamos 15 cartas. Si leo en Corintios voy a encontrar que Primera de Corintios en realidad es Segunda de Corintios, ¿no? Porque la primera se perdió. Porque en Primera de Corintios él argumenta que hay una carta que ha escrito. Y ocurre que Segunda de Corintios es en realidad la Cuarta de Corintios, ¿no? Porque la Tercera de Corintios, que en la carta severa, también se... Por consiguiente, tengo no solo 2 cartas a los Corintios, tengo 4 cartas a los Corintios. Entonces, ya tengo 18 cartas de Pablo. Sigo y probablemente llegue a encontrar que hay un cercano 18 o 20 cartas, y eso implica más de la mitad del Nuevo Testamento escrito nada menos que por una Dios, usando
la genialidad de un hombre ahí que es el apóstol Pablo. De modo que estudiar en un sentido también la carta a los Efesios es meterlo dentro del pensamiento del hombre que revolucionó lo que es la fe del Nuevo Testamento, ¿no? Más allá de las llamadas cartas católicas o universales, que son escritas por los demás apóstoles. Usted notará este fenómeno en el Nuevo Testamento, que todas las cartas de Pablo son las primeras escritas. Los otros apóstoles son las que vienen a continuación, ¿verdad? Entonces, luego de la de Pablo, usted va a encontrar ahí, qué sé yo, la carta de Santiago, Judas, las cartas de Juan, las cartas de Pedro, y va a encontrar todas las otras cartas de los apóstoles después de las cartas de Pablo. Ese ha sido el hombre entonces que ha, en un sentido, revolucionado a toda la fe o el lenguaje que usamos en el Nuevo Testamento. Dice Hechos, capítulo 19, que Pablo se ha quedado aquí en Éfeso 2 años. Y en esos 2 años, entonces, tuvo mucha amistad con estos hermanos. Y luego va a aparecer aquí mismo en Hechos un texto que también lo encuentro y maravilloso, que es cuando el apóstol le dice a los propios hermanos en el capítulo número 20 y verso 31, hablándole a los ancianos de Éfeso, le dice: por tanto, velad acordándoos que por 3 años, de noche y día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y aquí Pablo asegura que por 3 años no ha dejado de orar por ellos. El primer texto dice que ha estado 2 años y 3 años. Ahora, le explico cómo ocurre ese cambio de esas fechas que hay ahí. Si sigue usted el cursor aquí, Pablo está entonces aquí en Éfeso y se ha quedado por 2 años en Éfeso. Luego de aquí, Pablo va a salir en su viaje hacia lo que es Macedonia, aquí al norte, ¿verdad? Y va a llegar aquí a Corinto, y de Corinto, como algunos lo quieren ver muerto, en el segundo viaje tomó aquí en Cencrea, que es el puerto sur de Corinto, camino a Éfeso, así lo hizo en el segundo viaje, y algunos puestos a acechar para matarle. Entonces Pablo decide regresar por donde vino aquí, y entonces pasa por Macedonia y va a pasar por Troas. En Troas entonces va a esperar a los hermanos aquí en Mileto, y en Mileto hace llamar a los ancianos de Éfeso, y aquí en Mileto les dice por 3 años. Los 2 años que estuvo en Éfeso, y luego dice 3 años, significa que el viaje de Pablo de Éfeso a Macedonia, a Grecia y regreso tardó 1 año. Entonces, ese año que él ha tardado es lo que él les recuerda ahora: por 3 años no he cesado por vosotros. De modo que el capítulo 19 y verso 10, que es un texto, y el capítulo 20 y verso 31, que me 3 años, debo interpretar esos textos de esa forma, aún así, para entender que Pablo estuvo mucho tiempo, 3 años, a una congregación como esta de Éfeso. Es a esta iglesia a quien Pablo entonces va a dedicar esta carta. Vamos a hablar un poco acerca de algunos detalles por ahí de lo que dice la alta crítica o la paternidad literaria en algún sentido del texto de los Efesios. Ahora, en el tercer viaje entonces Pablo va a venir de regreso de Macedonia. Hechos capítulo 20 y verso 4 dice: hay un grupo de hermanos que va acompañando a Pablo camino a Jerusalén cuando él está preso, y entre esos el capítulo 20 y verso 4 de Hechos, ¿sí?, va a mencionar un grupo de hermanos que acompaña a Pablo hacia Troas, hacia toda la parte de Asia y luego a Jerusalén. Y dice 24 de Hechos: y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo de Asia, Tíquico y Trófimo, dice. Y de Asia, Tíquico y Trófimo. Ahora, a estos nombres tendríamos que agregarle Lucas, ¿no? Lucas acompañando a Pablo. ¿Cómo sé yo que Lucas va acompañando? Porque dice aquí, el verso 5, el que sigue: estos habiéndose adelantado, nos esperaron. El nos, si tiene su Biblia, subrayelo, porque significa ese plural que el redactor, que el escritor de Hechos se está incluyendo en la narración. Y ese es nada menos que Lucas, entonces, ¿no? Tendríamos que agregar también probablemente a Silas, ¿no?, que está allí. ¿Y por qué no? Leyendo correctamente Segunda de Corintios, voy a encontrar que ahí va a mencionar a Tito. Tito es el hermano que Pablo envió a Corinto para recordar la ofrenda. Y cuando Pablo va en el tercer viaje a Corinto, recoge la ofrenda, lleva a Jerusalén, y eso es lo que está aconteciendo ahora, que él se dirige a Jerusalén acompañado por un grupo de hermanos. Bien, Pablo va a Jerusalén,
Y aquí en Jerusalén a Pablo lo van a acusar ahora de haber metido en el templo a gentiles. Y el capítulo número 21 y en el verso 29 dice que habían visto con él allí en el lugar santo, nada menos que a Trófimo, que era de Éfeso. Y pensaban que Pablo lo había metido allí en el templo. Trófimo ya lo vimos que venía de antes, está acompañando a Pablo. Y va a surgir aquí una historia paralela muy interesante en la prisión de Pablo, porque va preso aquí Pablo en Jerusalén, ¿no? Lucas le acompaña. Pablo va a estar aquí preso en Jerusalén y en Cesarea, que es el puerto que hay ahí en Judea. Va a estar 2 años preso en ese lugar y Lucas le va a estar acompañando. Mientras Lucas está recabando la información, va a servir para sus 2 textos. Uno es el Evangelio según Lucas y el libro de Hechos, ¿no? Lucas, que nunca antes, dice la historia, haya visto Jerusalén, y sin embargo vamos a encontrar que en el Evangelio de Lucas va a ilustrarlo con algunas escenas únicas y exclusivas que aparecen en su, y que él es material de campo, ¿no? Que él lo ha recabado entrevistando personalmente a los personajes que van a generar su volumen, que es el Evangelio según Lucas, ¿no? Ahora, si hay un escritor muy prolífero allí que es Lucas, ¿no? Y seguramente Pablo, algunos argumentan que Pablo haya escrito la carta a los Efesios en esta prisión de Cesarea. Bueno, cosa que parece bastante difícil. El capítulo número 24, si usted va ahí y está marcando estos textos o subrayándolos de alguna forma, dice el verso 27, pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Pero al cabo de 2 años, y aparece en este versículo increíble, que es que menciona a los procuradores romanos que habían en esa época. Primero fue Félix, quien gobernó 2 años, dirigió 2 años, ¿verdad? El asiento de Félix estaba nada menos que en Cesarea, el gran puerto que construyó allí a Grande y le puso Cesarea en honor a César. Pues bien, como estos gobiernan solamente 2 años, y luego va a mencionar Porcio Festo, el procurador que vino a continuación de Félix, significa entonces que los 2 años es que Pablo estuvo a mitad de el gobierno, digamos, de Félix y se mantuvo preso, y a mitad del gobierno de Festo, Pablo fue entonces enviado a Roma, que estuvo 2 años preso allí en Cesarea, la gran ciudad puerto. Es fácil intentar ubicar en qué fecha los señores gobernaron. Gobernaban 2 años, ¿no? Siguiendo a Flavio Josefo, probablemente algo que nos menciona Eusebio de Cesarea en Histórica y otros autores más antiguos, nos van a decir en qué fecha estos personajes gobernaron allí. De modo que podemos precisar cuál fue el tiempo en que Pablo estuvo preso en Cesarea, ¿no? 2 años. Bueno, ese lugar, en Hechos 21, va a quedar registrado cómo es que a Pablo lo apresaron mientras está en Jerusalén y lo arrestan bajo acusaciones falsas. Allí a un gentil al templo, ¿verdad? Bueno, Porcio Festo fue quien lo envió a Roma. Poco después que tomó la administración de Judea, Flavio Josefo dice que Félix, predecesor de Festo, el que estuvo antes, acabó su oficio el año 61. De allí que Pablo fue encarcelado en Jerusalén hacia la fiesta de Pentecostés, hacia el año 59. Su juicio no llegó a ninguna conclusión y lo mantuvieron 2 años en prisión allí en Cesarea hasta el otoño del año 61, que fue el tiempo en que Pablo sale entonces rumbo a Roma, allí, ¿no? Si Pablo no escribió la carta aquí en Cesarea, entonces la otra posibilidad es que Pablo ha escrito la carta desde Roma, cosa que además nos parece más probable. Vamos de a poquito entrándonos al tema de la fecha de composición, ¿no?, del texto. Porque el mismo libro me va a argumentar por allí, al final, de que Pablo el texto lo está escribiendo allí desde Roma, ¿no? Porque va a mencionar aquí algunos de estos hermanos que aparecen de la carta y que son precisamente los hermanos que a Pablo le están acompañando desde ese lugar, ¿no? Desde Roma. De manera que cuando Pablo apela aquí dice,
al juicio ante el emperador, Pablo es enviado a Roma porque él mismo lo cita, ¿no? Él ha apelado a César. Llega a Roma el 62. Allí estuvo preso por 2 años. Y tengo un texto aquí mismo todavía estamos en Hechos, en el capítulo número 28, que es el último capítulo, y el verso número 30, si usted lo tiene por ahí, va a notar que hay algo espectacular en este versículo que dice, Pablo permaneció 2 años dice aquí, en la casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. Entonces Pablo estuvo 2 años además preso aquí en Roma, con ciertas libertades, ¿no? Él no es un preso político, no es un terrorista, no es un hombre que ha hecho un atentado en contra del Estado, del imperio. Es un preso que él, primero, como ciudadano romano, le ha pedido audiencia a César, derecho que todo romano tiene. Y él va porque le hacen acusaciones a él en Judea, que son más bien de corte religioso. No se atreven los procuradores a meter mano porque es un asunto interno que tiene que ver con las leyes judías de Israel. Entonces, Pablo va en una calidad de un preso muy especial, más bien casi siendo custodiado para llegar al punto de la entrevista con César, ¿no? Ahora, que César estaba con él, yo lo veo difícil. Probablemente se entrevistó con algún equipo de personas, ¿no? A quien César encarga entrevistarse con esta gente que viene de todo el mundo a pedir audiencia ante César, ¿no? Que es el derecho que todo romano tiene. Pero César no tendría tiempo de atender a miles de personas, así que hay comités encargados que trabajan en nombre de César allí. Bueno, Pablo se queda aquí entonces en Cesarea. Puse una foto de Cesarea allí, que la encuentro espectacular. Ese llamado acueducto de Cesarea todavía existe, ¿no? En esa gran ciudad. Esto eran varios kilómetros que venían de Carmelo, ¿no? De las montañas del norte, y por una cantidad de como 30 kilómetros venía el agua, ¿verdad? Una pendiente muy pequeña y entraba entonces a la ciudad de Cesarea, que era una ciudad allí, puerto, donde no hay agua dulce, y la única forma de obtenerla, esta es la de las montañas, ¿no? Y las traían a través de estos acueductos que en Israel estos vestigios están allí. Así que, bueno, si algún día usted visita Israel, no puede perderse de visitar el gran acueducto de Cesarea. Pablo estuvo 2 años aquí y hasta llego a pensar de que algunas de estas ruinas que hay ahí, si ha visto algunos reportajes por ahí que son extraordinarias, las ruinas, de pensar de que Pablo estuvo en este lugar, fue la casa, por ejemplo, donde Cornelio, el centurión, Señor, recuerdan, y fue lleno del Espíritu Santo cuando Pedro predicó allí. Así que es una ciudad, en todo caso, famosa allí. Bueno, Pablo dirige entonces camino a Roma. Sale de Cesarea y ahí tengo entonces todo el viaje que él está haciendo aquí por el mar. Y va a quedar en Creta porque ya se nos avecina el invierno. Entonces va a llegar a un lugar llamado Buenos Puertos allí. Y de ahí entonces se va a trasladar a una isla llamada Gauda o Clauda que está ahí al frente. Y entonces Pablo va a pasar el invierno en ese lugar. Creta es importante porque no dice el libro Los Hechos que haya estado antes ahí. Cuando va camino a Roma, llega a Creta recién. En un hipotético cuarto viaje de Pablo, a partir de Hechos y las epístolas, llegamos a la conclusión de que Pablo, una vez que finaliza esta prisión en Roma, se va a España. Y el viaje de regreso de España, él pasa por Creta, a Tito en Creta, que es lo que origina la carta de Tito, y va a dejar entonces, aquí está Creta, ¿no? Y dejó aquí, y luego dejó aquí en Éfeso a Timoteo, y sigue viaje hasta Neápolis, un lugar que está aquí en Macedonia, y de aquí de Neápolis entonces él va a escribir primera de Timoteo, que son las últimas cartas de Pablo, y luego la carta de Tito, y finalmente la carta de Timoteo, que es la última que escribió antes de morir Pablo. Bueno, digo que esta es importante porque Pablo la está conociendo ahora que va camino a Roma, preso, y se le llamó la isla de las 100 ciudades. Por eso que cuando uno lee la carta de Tito se da cuenta que no es solo escrita al líder de una iglesia, sino enorme comunidad de iglesias que hay en Creta y que son las que Pablo ha evangelizado en ese tiempo que va camino a Roma y que coincidía con invierno. Bueno,
Leyendo el libro de Hechos entendemos que Pablo llegó a la isla de Malta, el barco ahí naufragó, ¿verdad? Y todos terminaron llegando a la playa. Aquí una culebra ahí mordió a Pablo, esperaban que se muriera, no se murió nada. Al final cree que es un dios. Bueno, y Pablo evangeliza a algunos de la... Toman otro barco y llegan entonces aquí a Sicilia y de ahí entonces llegan al final a Roma, ¿no? En todo su viaje a Roma, que nos están esperando. Y Pablo va a pasar 2 años en Roma según el 28:30 de Hechos. Ok, y encontramos por último entonces Pablo aquí en Roma ahora, la capital del mundo de entonces, ¿no? La capital del imperio de Roma. El 28:30 de Hechos dice que estuvo 2 años preso en Roma, en una casa arrendada, alquilada, ¿no? Detenidamente texto de Filipenses, parte de Hechos y otras cartas, notaremos que la iglesia de Filipos fue una iglesia dadivosa, que fue la que le ayudó su sostenimiento económico mientras estuvo preso aquí en Roma, ¿no? Entonces, el alquilar, el arrendar un departamento en Roma mientras estuvo preso, es muy decidor que, aun cuando tenía libertades para predicar a los hermanos, sin embargo, el costo en la capital del mundo, que los arriendos, si usted va a cualquier capital del mundo hoy día, ¿no? Va a encontrar que los arriendos no es como arrendar aquí las periferias de Santiago, aquí las cosas serias. Entonces, esos aportes venían de iglesias que eran pudientes. Probablemente Corinto, que fue una de las grandes iglesias que ofrendó para las hambrunas de Judea, y seguramente la iglesia de Filipos, de donde es Lucas, pastor y amigo de Pablo. Bueno, en Efesios 3:1 y el 4:1 comenzamos a descubrir un poco aquí que Pablo entonces ha escrito esta carta nada menos que desde Roma, ¿no? Y comenzamos nosotros a entrarnos un poco en el tema. En el 3:1 de Efesios dice, por esta causa yo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Ahora, el sentido de prisionero de Cristo puede tener un doble sentido, ¿no? El siente prisionero de Pablo, como cualquiera se sentiría, perdón, prisionero del Señor, como cualquiera se sentiría prisionero del Señor, ¿verdad? La otra es que Pablo, de alguna forma, argumentando allí de que él es un preso literal y está preso, o sea, sin goce de libertad donde él quiere estar, por causa de que él ha apelado a César, y eso implica un protocolo que deben cuidarlo hasta que esa entrevista se produzca, ¿no? 4:1 dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno, y el 4:1 es más fuerte que el 3:1, y aquí me parece sugerir que Pablo se encuentra preso, ¿no? Preso. Ahora, por la forma en que Pablo está escribiendo el texto, no parece que ha escrito desde Cesarea, sino que es un texto más bien escrito ahora desde Roma, ¿no? Y vamos a ir investigando luego, porque está escrito aquí en Efesios, está también casi repetido textualmente en el libro de Colosenses, ¿no? Los entendidos, los eruditos dicen que lo que cobró de Efesios cayó en Colosas, ¿no? De alguna manera, el lenguaje que va a emplear Pablo en Efesios es el lenguaje que va a emplear también en la carta de Colosenses, ¿no? Y en un sentido tal vez casi secundario, la carta a los filipenses, ¿no? Bueno, Filemón está escrita también en la misma zona. Aquí tenemos entonces una gran vista de la Roma de Pablo, que esto que hoy día es una ruina y objeto de que los turistas se vayan a poner a sacar selfies y fotografías aquí. Tras esto hay una gran historia, ¿no? Que nos va a recordar que lo que el Nuevo Testamento relata, y sobre todo la vida de San Pablo, ocurrió exactamente en esta esfera, ¿no? En este contexto de la historia, de las estructuras de la capital del mundo antiguo, ¿no? No hubo ciudad más majestuosa y grande como Roma de esos años, la gran capital del mundo. Bueno, ahí aparece el Coliseo, algunas ruinas y ciudades de grandes edificios que existían. Eso está tal cual el día de hoy, Roma. Tiempo de las epístolas carcelarias. Encontramos que entre las cartas que Pablo escribe aquí en la prisión, 4 de ellas que tienen casi un hilo conductor, ¿no? Y una es Filipenses, Colosenses, Filemón y Efesios, ¿no? 4. Bueno, en el orden que está escrita en la Biblia nuestra aparece primero Efesios,
luego Colosenses, ¿verdad? Y luego aparece y luego Filemón. Bueno, 4 cartas escritas por Pablo desde la prisión en Roma. Por eso que digo, en un sentido, estudiar la casis junta, estas epístolas, para tratar de sondear un poco, no solo la línea que tienen estas cartas, sino de alguna forma aprendemos también a estudiar la teología de pensamiento paulino a través de estas cartas. Pensar de que el hombre está preso, está allí con tiempo, son cartas reflexivas, no son cartas que le va escribiendo mientras va en la micro, sino que él la ha escrito con un tiempo de reposo, de reflexión, y está respondiendo situaciones a las iglesias, ¿no? Sobre todo Efesios. Efesios, por ejemplo, no está respondiendo problemas de ninguna iglesia, no es como Corinto. Usted lee Corinto, parece identificar al hermano a quien está indicando la carta de algún tipo de conflicto que está intentando solucionar Pablo. Y son respuestas a preguntas que a él le hicieron. En Efesios no está respondiendo ninguna. Pablo está volteando su corazón para mostrar la cristología, la belleza de lo que es Cristo el Señor, ¿verdad? Aquí en la carta. Bueno, 4 cartas. El tiempo en que fueron escritas, voy a presentar una línea de tiempo para ver más o menos el orden en que estos eventos se sucedieron y cómo se llegó a producir esta carta llamada para nosotros entonces la carta de los Efesios. Mire, tengo aquí, déjenme correr un poquito ahí. El libro de Hechos menciona 2 encarcelamientos, ya lo mencionamos eso. En Cesarea 1, después que Pablo fue hecho prisionero en Jerusalén, y otro en Roma, después que Pablo apeló a César. Algunos eruditos sugieren que Pablo había estado previamente en prisión en Éfeso, alrededor del año 56, por su referencia a pelear con bestias en Éfeso, o en cárceles y más, en 2 Corintios. Bueno, esos dichos que aparecen allí hay que tomarlos en su contexto preciso para darnos cuenta qué es exactamente lo que quieren decir. La erudición tradicional ha mantenido el origen romano de las epístolas, escrita entre el año 62, 63. Yo llego a pensar más bien que fue a fin del 63 y probablemente comienzo del 64, en que esta carta haya sido escrita desde Roma. La erudición reciente ha desafiado aquella posición que la refiere escritas en Cesarea por falta de mención de Pablo de sus dificultades en Jerusalén, su prisión en Cesarea y los peligros del viaje y naufragio. ¿Por qué estas cartas personales escritas después de estos eventos no los mencionan? El origen romano es apoyado por referencias en Filipenses a la guardia pretoriana, a los de la casa de César. Es decir, es más explícito en la carta a los filipenses el hecho de que Pablo se encuentra en Roma. Pero ya mencioné en la propia carta de Efesios, el 3.1 y 4.1, 2 referencias a que Pablo se siente preso. ¿En qué sentido lo ha hecho? Probablemente en un sentido redaccional, el 3.1, y probablemente en el 4.1 a modo de su experiencia personal, ¿no? De que él realmente está preso allí. Bueno, si tengo una línea de tiempo, que me encanta a mí trabajar con los que han estado en mi clase, siempre rayo el pizarrón con una línea y le pongo un numerito y voy metiendo entre medio un montón de ideas para ver en qué tiempo ocurren algunas cosas. Creo que es una forma mucho más objetiva, visual, ¿no? De poder entender un poco el desarrollo de la historia. Pero ya dije que a partir del tercer viaje misionero de Pablo, ¿verdad? Él se encuentra primero allí cuando llega a Jerusalén, Judea, está en Jerusalén preso, encarcelamiento en Cesarea 2 años, y luego su encarcelamiento en Roma también 2 años, pero voy a tener, yo me imagino, aproximadamente unos 8 meses su viaje a Roma, porque él va a pasar el invierno allí en Creta, ¿verdad? Inviernos duros. Recuerden que el barco casi se hunde antes de llegar a Creta, y después sí se le hundió cuando llegó a Malta. Así que ahí estaba el famoso viento Euroclidón. Recuerda que era un terrible del Mediterráneo a la cual los barcos le tenían terror en invierno. Así que en invierno se paraba el mercado internacional. Y luego de ese viaje a Roma, Pablo va a estar entonces en Roma 2 años preso. Y eso es lo que vamos a denominar primera prisión de Pablo. Primera prisión en Roma, ¿no? En Roma, porque
no fue la primera preso. ¿Recuerdan que en Filipos estuvo preso? Los que han leído el libro Los Hechos recordarán ahí que con el hermano Silas lo metieron en una cárcel adentro y mientras cantaban vino un terremoto. Así que, ¿cómo deben haber cantado los hermanos? Bueno, es que no tenían clase con Andrea esos días, entonces con medio desafinado probablemente, soy que algo pasó en Roma, perdón, en Filipos, que quedaron presos. Ahí se convirtió el carcelero con su familia. Fue una escena bellísima en ese lugar, ¿no? Bueno, estuvo preso también en otros lados Pablo, ¿no? Si no es la primera vez, en Cesarea estuvo 2 años. Así que imagínense. Pero esta le vamos a llamar primera prisión en Roma. En esta primera prisión de 2 años, que el texto ya lo leímos, es cuando Pablo va a escribir las más bellas epístolas a la Iglesia Universal. El 64 viene el incendio de Roma. Por eso digo que es probable que Pablo haya muerto allí el 64, ¿verdad? Porque si el incendio fue en esa época, hemos de recordar que hubo una gran persecución en contra de los cristianos en Roma y la causa fue el incendio en Roma que el propio Nerón mandó y echó la culpa a los creyentes, ¿no? Y producto de esas persecuciones que se originaron por el incendio de Roma, es que Pablo y Pedro, según la tradición, murieron en esa primera gran persecución en tiempos de Nerón, ¿no? Ahora, si el incendio de Roma fue el 64, hemos de pensar que poco tiempo después, semanas, ¿no? O meses más tardar, ellos fueron entonces martirizados en la propia Roma, probablemente a mitad de año del 64. Ahora, estoy teniendo, perdón, después de esa época, si fue el 64, probablemente el 65 o 66, ¿no? Un tiempo mucho más avanzado. Dice la tradición que Pablo fue tomado preso desde Nicópolis, que eso queda en Macedonia, fue tomado preso allí y de ahí llevado a Roma preso, ¿verdad? Y ahí en Roma, entonces alcanza a escribir la última carta que es segunda de Timoteo, y eso estamos hablando aproximadamente entre el año 66, por ahí mitad o final de esa fecha. Bien, en esta primera prisión aquí en Roma, Pablo va a escribir lo que llaman las epístolas carcelarias, ¿no? Y que tengo entonces por lo menos 4 identificadas que aparecen en nuestras Biblias, ¿no? Ya digo, en Filipenses, si agregamos el que Pablo diga, no me canso de escribir esto, dice estas mismas cosas, seguramente hay una carta a los filipenses escrita de antes, ¿no? En Colosenses dice que los de Hierápolis, ¿no? También la lean, o los laodicenses la lean también. Significa que hay una carta a los laodicenses perdida. Entonces, seguramente hay otras cartas más. Yo llego a pensar que la carta a los hebreos, una carta escrita en este tiempo de esta primera prisión también, ¿no? Porque esa carta a los hebreos indiscutiblemente es un texto paulino y es un texto que alude, que está escrito en Roma porque hay menciona a personajes que son los que están acompañando a Pablo en Roma. Así que tengo una producción bastante amplia aquí y quien va a encabezar este grupo de grandes textos es nada menos que la carta a los Efesios, ¿no? En la segunda prisión ya lo tengo más avanzado allí. Ahí va a escribir entonces las pastorales. Primera Timoteo primero, luego Tito y segunda Tito, que es la última de la carta. Hebreos. O es en la segunda prisión, según los eruditos dicen que pudo ser ahí. La carta me parece que está dentro del contexto del pensamiento de Pablo a partir de las cartas de la primera prisión. Bueno, ese es un tema que estudiamos y cuando estamos estudiando precisamente la carta a los Hebreos, ahora aquí en SET. Bueno, encuentro el martirio de Pablo allí, el 67, etcétera. Nerón muerto el 68, incendio de Jerusalén el año 70, que son como fechas íconos ahí de este cuadro. Bien. Haciendo un pequeño análisis del texto a los Efesios, y tal vez si usted tiene allí entonces su Biblia, anote de alguna manera donde aparece Efesios en la Biblia, el gran título de la Biblia, ponga allí un dato interesante. Uno es 6 capítulos, cosa que es muy fácil descubrir que tiene 6 capítulos, pero tiene 155 versículos, ¿no? Que evidentemente surgen de cada versículo que aparece en cada capítulo. Y 155 versículos me da a pensar que es una carta tipo mediana, no como las llamadas las grandes epístolas, que son las primeras que escribe,
Desde Corinto escribe las dos de Tesalonicenses, que son llamadas grandes epístolas. De Éfeso va a escribir luego Primera de Corintios, de Macedonia, Segunda de Corintios. De regreso al 58, ahí va a escribir la carta a los romanos, son las grandes cartas de Pablo. Grandes porque tienen gran texto, ¿no? Gran volumen de contenido. No porque sea más grande, que dice ahí, más relevante. Todo lo que dice es importante en las cartas más pequeñas o cartas más amplias, ¿no? Pero se llaman cartas grandes, ¿no? Simplemente porque tienen muchos capítulos. Y la carta a los Efesios viene a ser un texto mediano, ¿verdad? Porque no es tan extenso, tampoco es un texto tan corto, ¿no? Entonces es lo suficientemente para decir en este texto, está respondiendo problemas, no se van a arreglar cosas como los corintios, que tiene que hablar de adulterio, tiene que hablar de los dones, tiene que hablar de la cena, de la resurrección, tiene que hablar del amor, y la verdad es que Pablo habla de todo lo que la iglesia puede enfrentar, está dando preguntas. En Efesios no responden ninguna. Entonces, es un tema cerrado que aparece aquí, donde más claramente se ve el pensamiento de Pablo, digo, en esta carta y las otras que corresponden a las cartas de prisión. El año de escritura de esta carta la vamos a ubicar más o menos año 63-64, ¿no? Más preferiblemente ahí, probable, comienzo del 64, la fecha probable en que Pablo haya escrito un documento como este, ¿no? ¿A quién fue escrito? Y aquí nos presenta un problema de repente, la llamada alta crítica, y es porque en el original griego o en algunos de los manuscritos antiguos, la palabra a los efesios, ¿no? A los que están en Éfeso, el verso 1 dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. La palabra en Éfeso en algunos manuscritos no aparece. Y está borrado y está reimpreso encima, ¿no? Perdón, está reimpreso encima a los efesios, ¿no? Significando que la carta originalmente no fue escrita a los efesios, fue escrita a otra comunidad y por último entonces decayó aquí en esta gran algunos piensan que pudo haber sido tal vez Colosas, ¿no? La carta tal vez de los laodicenses que menciona Colosenses, que es la carta perdida, pudo ser. Pero ¿por qué se ganó el honor de ser Éfeso? Por lo que ya vimos al principio, Pablo estuvo 2 años allí y fue el gran centro de operaciones en la cual Pablo evangelizó toda Asia Menor y nacieron una cantidad grande de comunidades cristianas a partir de Éfeso, que fue el centro de Pablo para operar en toda Asia Menor. Ahora, evidentemente que Éfeso es un centro especial allí, de instrucción, de idolatría, es decir, era un poco como Corinto, reciclaba todo lo que el mundo producía entonces. Bueno, Corinto era una vergüenza, porque Corinto se encuentra en un istmo ahí en donde está Esparta, un lado, Atenas en el otro, dos mundos distintos del mundo griego, cómo concebían el mundo, ¿verdad? Norte y sur está separado ahí por un istmo donde los barcos los metían arriba de una rueda y por medio de bueyes lo pasaban al otro lado. Era más fácil que dar vuelta todo el istmo, península de Acaya, que era terrible. Los piratas ahí hacían de todo con los barcos. Así que Corinto llegó a ser un centro que de filosofía, de idolatría, de sabiduría, de paganismo, todo lo que uno crea que existía estaba en Corinto, ¿no? Basta con leer la carta de 1 Corintios para darse cuenta que hasta la Santa Cena era una gran comilona, ¿no? Y Pablo tiene que frenar a cada rato los excesos de los hermanos. Bueno, Éfeso en un sentido era tan pagano como Corinto, pero tenía algunas cosas que lo distinguían, ¿verdad? Bueno, Diana de los Efesios, ya era un centro idólatra, en donde Diana, una mujer, era la diosa, ¿verdad? Era la patrona de la ciudad y habían templecillos, templos, se vendían ahí un montón de cosas que la gente tenía en casa, toda la santería de la época se producía allí, gente religiosa por naturaleza, la prostitución sagrada se estaba dando en el lugar, un poco lo que pasaba cercano allí, tal vez, bueno, en que era la adoración a los ángeles, a las órdenes celestiales, así que había
una suerte de sincretismo en el cual se adoraban muchas cosas, un pagano. Pero al mismo tiempo era un centro que se sujetaba al Señor, ¿verdad? El Señor le va a reprender el primer amor, y seguramente es una iglesia que en un principio operó con mucha pasión para el Señor y de alguna forma en lugar de ser la iglesia a la cual esta carta le haya sido entonces enviada, ¿no? Digo, algunos manuscritos aparece borrado o reimpreso encima, pero en otros aparece definitivamente a los Efesios. Nunca sabremos la verdad, por lo que llega hasta nosotros son copias de copias, ¿no? Así que si hay una copia que diga a los Efesios en original, debemos tener presente que esa es una copia de una copia. Entonces no tendríamos forma de determinar qué tipo de copia o copia de cuántos más antes han sido escritos para llegar a esa idea de que la carta verdaderamente es de los Efesios, ¿no? Bueno, lo dejamos hasta ese de la paternidad, digamos, que ya la tenemos descubierta que es Pablo, pero digo, ¿cuál es el lugar de destino? Eh, Vamos a quedar con que es a los Efesios. Probablemente, dicen los entendidos, haya sido una carta circular, porque no menciona a nadie en particular de la iglesia, no resuelve ni un problema específico, así que lo que aparece en la carta a los Efesios bien puede ser un consejo dado a todas las iglesias del mundo, ¿no? A nuestra propia iglesia, a su propia iglesia, ¿no? Entonces, si es Corinto, por ejemplo, bueno, habla allí de uno que tiene la mujer de su padre, otro que la cena la transforma en comilona, otro que los dones del Espíritu los agarra para mismo cierto prestigio. O sea, cada uno tiene algo que le reprende. Es como muy personal las respuestas que da. En la carta a los Efesios es distinto. El tema es general, ¿no? Es por eso se dice que puede ser una carta circular, escrita tal vez para todas las comunidades Asia Menor, y eso es muy probable que Pablo haya querido tener entonces una carta para que todas las iglesias la lean, donde no sea ningún pastor, localidad, lugar geográfico en específico, sino que lo que va a mencionar de Cristo es tan grande y relevante que en cualquier comunidad de la época sería una carta entonces bien recibida, ¿no? Esa es la carta de los Efesios. Puse aquí una plancha acerca del credo apostólico, no por hacerle propaganda a, al otro evento que está allá en Roma, ¿no? Sino que pensando en que cuando éramos católicos, recuerda que se nos obligaba a aprender el credo apostólico y yo fui un católico medio observante, entonces estas cosas más o menos las recuerdo por ahí, pero cuando llego a la conclusión de que los credos, los que han estudiado eclesiástica, se darán cuenta que tuvo algo bueno los credos, y era lo siguiente, le explico. Por entonces, en la segunda mitad del siglo I, las comunidades que estaban naciendo en todas partes del mundo, las comunidades cristianas, eran tan distintas. Por ejemplo, el norte de África, en Alejandría, una forma de pensar muy específica, más especulativa, dio después lugar a la escuela de Alejandría, ¿verdad? Una suerte de neoplatonismo, que eran allí especulativos, eran alegóricos, y bueno, una cantidad de próceres y padres que nacieron de allí tremendo. Tengo la escuela del norte, que es Antioquía, ¿no? Que esa es más aristotélica, más pensante, de ahí viene Pablo. Tengo la escuela de Cesarea, por ejemplo, ahí viene Eusebio, ¿no? Un neoarriano, y una distinto. Tengo la escuela de Atenas, tengo la escuela de Roma. Bueno, cada una de esas comunidades aprendía acerca de Cristo de una forma distinto, ¿no? Esto era un poco como, aquí Andreita me ayudará en otra clase, por ahí les dará una cátedra a ustedes, algo que en música se enseña de repente, que es la agógica, ¿no? Y que tiene que ver cómo un intérprete agarra una partitura y la ejecuta. Y ese timbre que solo el experto se da cuenta cómo interpreta los tiempos, los silencios y todo eso, ¿verdad? Entonces, la forma de explicar, de concebir a Jesús era, aunque había algo común, la tradición oral salvaje en la época, uno lo reinterpretaba de la forma en que en sus comunidades, ¿verdad? O en su región, en su grupo étnico, ¿verdad? Lo entendían. Eso implicó que se comenzó a dividir esto en que cada uno llegó a tener una concepción de Cristo distinta, ¿no? Era divino, no era divino, mitad hombre, mitad Dios, era todo Dios, era todo hombre, qué lo que era, entonces era creado, era engendrado,
y hubo una polémica que los concilios tuvieron luego de resolver. Entonces los concilios resolvieron por ahí, a partir del 325 en Nicea, el llamado credo apostólico. ¿Qué credos? Que todas las comunidades del mundo debían confesar a Jesús de una única forma. Y esto fue como tener una escritura en la cual todos debían confesar y hablar de Jesús de una misma manera. Entonces nadie se arrancaba con alguna acepción de Jesús. Entonces el credo decía, creo en Dios Padre Todopoderoso, y vamos a anotar lo siguiente, que varias de estas frases que aparecen aquí están a partir de Efesios, que fue un libro entonces importante en la cual los credos de alguna forma también se afirmaron. Dice, creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, el tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Lo digo como credo apostólico, si no lo habríamos tenido que repetir todo al final y decir amén, ¿no? Y eso sería otra cosa. Pero lo interesante de esto es que si toda la iglesia de la época tuvo, imagínese usted, que repetir esta fórmula a modo de que ya nosotros vamos a proclamar a Jesús ahora de esta manera, la iglesia universal de entonces, imagínense lo impresionante que era ahora tomar la carta a los Efesios y decir, si es que es la carta circular, como algunos suponen, cosa que me parece, todas las comunidades de la época van a tener un concepto de Jesús, que es el concepto que la iglesia universal ahora debe proclamar acerca de Cristo el Señor, ¿no? Los Efesios hablar del cuerpo de Cristo, hablar acerca de Cristo derramado en su iglesia, en apóstoles, profetas, en maestros, y hablar de que Él es la piedra angular en la cual el edificio se junta, que las cosas que Dios ha mantenido ocultas desde siempre, ahora por Jesús, va a hablar allí el capítulo 1 y 2 acerca de que la iluminación precede la revelación, y hablar de esto bellísimo de cómo el Espíritu revela la persona de Jesús. Y la carta a los Efesios entonces profunda en el tema ese. Como no obedece a ninguna de una iglesia particular, sino que, digo otra vez, es el Cristo revelado a través del texto, viene a ser un poco como era el credo apostólico de los concilios, es el equivalente o la analogía de lo que es la carta a los Efesios, ¿no? Y la doctrina actual. Digo, la doctrina propiamente tomada de la carta a los romanos, la catedral de la doctrina, pero acerca de esta impresión que tenemos del Cristo personal, ¿no? De la experiencia con Jesús, la carta a los Efesios es única. Ni siquiera la carta a los romanos, que es casi un compendio matemático eso, ¿no? Porque el gran tema de la justificación hay que entender el fondo de fondo la cosa que Pablo quiere explicarnos en un lenguaje paulino único. En cambio, los Efesios es diferente. Y vamos a encontrar que es como más devocional. Llega a la gente, Efesios está escrito en un lenguaje en que la gente puede fácilmente entenderlo, cuál es el propósito del libro allí. Bueno, el hecho de que la carta a los Efesios es única, ¿no? En todo sentido, es única. Déjeme arreglar aquí. Ok. Efesios. Entre los escritos paulinos, solo Romano puede igualar a Efesios como candidata al primer puesto de influencia en el pensamiento y la espiritualidad. Solo con Romano se compara el grado de influencia que ha ejercido la carta en todo tiempo en la iglesia. En verdad, Efesios califica como la corona del paulinismo, y por eso digo que es interesante el pensamiento de Pablo a partir de la carta, ¿no? Es más atractiva para muchos, puesto que les ahorra la compleja argumentación de Romanos. Especialmente atrayente para una época de ecumenismo es la magnífica visión de Efesios de la Iglesia Universal y de la unidad de los cristianos. El autor de esta carta ha sido designado como el supremo intérprete del apóstol. Algunos protestantes añadirían antes de la prisión de Martín Lutero y su mejor discípulo. Aun cuando algunos sostengan
que no es Pablo el autor de la carta, la verdad es que el pensamiento que aparece aquí es el que ha creado más influencia tal vez en toda la teología de todos los tiempos, ¿no? Junto con la carta a los romanos. Y me parece que, así como en escatología estudiamos Daniel y Apocalipsis juntos, ¿no? Cosa que no creo que se deban estudiar juntos. De igual manera decimos que la carta a los Efesios con Romano tienen un parecido tal, tratan el mismo tema, pero en un lenguaje, ¿verdad?, diferente. Y digo, el grado de influencia que han creado ha sido tremendo en ambas, ¿no? Y probablemente esta llamada corona del paulinismo que aparece aquí en la carta a los Efesios, debemos entonces estudiarla con mucho cuidado, qué es lo que Pablo quiere decirnos en cada una de estas líneas. Termino con el bosquejo rápidamente para decir que, como toda carta del Nuevo Testamento, tiene dos partes. Una doctrinal y otra que es la parte práctica o los deberes. Es decir, lo que somos y luego lo que hacemos. Primero aparece el dogma y luego aparece cómo se desarrolla en la vida diaria de los creyentes, ¿no? Y de los 6 capítulos, encontramos que los 3 primeros están hablando de doctrina, las bendiciones de Cristo en el creyente, es decir, qué es lo que somos en Cristo. Y luego lo que hacemos, ¿no? Entonces la doctrina, tengo las siguientes cosas relevantes que aparecen aquí. Nuestra posición en Cristo, ¿qué somos en Cristo? Va a hablar acerca del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oración de entendimiento. Ya vamos a entrar la próxima semana a dilucidar un poco estos aspectos. Luego nuestra posición en Cristo, resucitados y sentados en el trono, reconciliados y colocados en el templo. Finalmente, una oración por capacitación. Y la parte de los deberes, si usted anota en su Biblia, vamos al capítulo 4, del 1 al 3, en la parte dogmática. Pero el capítulo 4 adelante es la parte práctica, ¿no? Los deberes. Fíjese en estos detalles, anótenlos allí. Dice el 4.1. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Subraye la palabra andéis, andares, cómo ahora te comportas, cómo caminas. Aprendiste la doctrina, ahora esta es la forma en que debe operar en tu vida. Por eso digo, los primeros 3 capítulos son ahí la doctrina, los deberes, ¿no? Esto es lo que tú debes hacer, esto es lo que tú eres en el Señor. Y luego aparece aquí entonces cómo en forma práctica eso tengo que llevarlo a mi vida, ¿no? ¿Cuál es la conducta que yo debo tener respecto a esa doctrina que se me ha presentado de lo que yo soy en Cristo ahora? Estos son entonces mis deberes. Y la palabra andéis, andar, caminar ahora. Fíjese lo que aparece aquí. Déjeme explicarle el verso 1. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como dignos de la vocación con que fuisteis llamados. La palabra vocación y la palabra llamados en griego tienen la misma raíz etimológica, ¿no? Sería como dijera, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis vocacionados, ¿no? La palabra vocación y llamado, eclesete, ¿no? La misma raíz de iglesia, excaleo, ¿no? La palabra eclesía, ¿no? Que significa los llamados, los vocacionados, los convocados, ¿no? Tienen todas las raíces que son comunes. De modo que el llamado aquí es andar como es digno del llamado con que Dios nos llamó. Y es un llamado, atención, a caminar en la medida que Dios ha preparado para nosotros para que caminemos, ¿no? Bueno, vamos a verlo más adelante con el texto, tal vez en griego, ahí para tener mayor claridad del tema. Mire el 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. Y aparece otra vez la palabra andéis en el verso 17. Mire el 5:2. Y andad en amor como también Cristo nos amó. Y nos llama aquí entonces a andar. Insiste en andar. Capítulo 4, 5 y 6 son los andares. Así tenemos que andar en la parte práctica. Mire el 7, el 5, 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Mire el verso 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Entonces, los deberes me va a mencionar aquí, andar en unidad, andar en pureza, andar en amor, andar en luz, andar con cuidado, andar en armonía. Y esto, andar en armonía los esposos, los padres, los amos, etcétera. El caminar, el andar en Cristo ahora.
La carta entonces es práctica. Digo, si es una carta circular, esto es lo que Pablo está esperando, que los creyentes de todas las comunidades actúen exactamente de esta misma manera. Así que nos encontramos delante de un texto bien revelador, escrito por un hombre que está en prisión, así que me imagino más sensible a estas cosas del espíritu, permeando la vida de un creyente allí reposado, y él está pensando en los alcances que tiene el estar ahora en Cristo, esta vida en Cristo, ¿verdad? Y digo, es una carta trascendente, por eso que es la corona del paulinismo aquí, y va a presentarnos en una dimensión extraordinaria de qué es Cristo en la vida de cada creyente ahora. Esta es pues la carta a los Efesios a la cual nosotros le haremos frente estos días. Entonces tengo aquí capítulo 1 al 6, los 155 versículos, y próxima semana lo vamos a estar viendo por capítulos ahí, por grandes temas, ¿no? Y de repente metiéndonos en la parte exegética de algunos versículos que son muy lindos para estudiar, a la eclesiología y la soteriología en Efesios próxima semana. Tengo aquí al final un listado de bibliografía de apoyo por si usted lo requiere. Son fáciles de ubicar algunos de estos libros, están en PDF, ¿no? Y puede tenerlo a modo de comentario. Probablemente tengo entre William Barclay, que es una línea muy especial, Evis Carballosa, que es una línea mucho más conservadora también, material de Portavoz. Son editoriales buenas, ¿no? Editorial Portavoz no publica cualquier cosa, sino cosas de gente de peso y de mucha experiencia. Así que dejo esta bibliografía por si quieren ahondar mucho más en el tema, porque a partir de la próxima semana entonces entramos de lleno capítulo 1 y parte del capítulo 2, ¿no? Probablemente no más allá de 2 capítulos, pero vamos a ir viendo por grandes temas para que avancemos, si no, no vamos a tener mucho tiempo de repente en algunos versículos. Mis apreciados hermanos, eso es lo que yo tenía para el día de hoy. Dejo un tiempo especial si hay algunas preguntas que hacer. Me imagino que hay algunas. Le he pedido que tome apuntes, que subraye algunas cosas. Esto es solo la introducción al tema de los Efesios. Próxima semana entramos al libro, básicamente a analizar algunos versículos así interesantes, y dejo un tiempo si hay algunas preguntas de los hermanos. Así que hago una pregunta que quede registrada aquí en la grabación para que el resto de los hermanos la escuche y después diga, wow, qué buena pregunta esa. Yo habría hecho la misma pregunta. Así que es ahora cuando hay que hacer la pregunta. Bueno, como Andrea va a hacer una edición, si quiere poner una pregunta después que se le ocurra mejor, y la coloca ahí para que se vea un buen tema. ¿Cómo están? ¿Qué les ha parecido? Háganme una crítica al contenido. Vamos para allá lo que pensamos que debe ser una lectura al libro de Efesios. Ameritaba una presentación para colocar el texto en perspectiva en la historia aquí, para antes de entrar a analizar algunos versículos allí. Debemos Yo tengo una sentarnos. pregunta. Cuénteme. Perdón. Hola, pastor, soy la María José, la Coté. Coté, hola, hola. ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Qué bueno. A lo mejor lo dijo, pero no lo tengo en la memoria de que lo haya dicho, no. Si no fue Pablo que lo escribió, ¿cuáles son las opciones de que dice la gente que puede haber sido? Bueno, es el mismo fenómeno que ocurre con la carta a los hebreos, ¿no? Que se llega a pensar que pudo ser entre Bernabé, Silas, Lucas u otro, pero el problema es que como no hay un paralelo de texto allí para hacer una comparación, es decir, esto obedece a cierto estilo, primero estilo para escribir, en cuanto a la doctrina, vocablos que frecuenta, cuáles. Debe tener una línea editorial, ¿no? Que no tengo cómo compararla, porque no conozco la experiencia de otro posible escritor. Entonces, no va a quedar más allá de la conjetura, pero cuando ahora yo analizo el fondo del texto de Efesios y lo comparo con las otras cartas, ya dije, por ejemplo, que lo que se desborda de Efesios cae en Colosenses. Y si yo leo Colosenses, voy a notar que hay una cantidad de vocablos, de líneas ahí de la editorial que está colocando, que es idéntica en Efesios y Colosenses. Y Colosenses marcadamente es un texto paulino, que ya lo está diciendo allí, ¿no?
Por consiguiente, yo debo pensar que la carta a los Efesios, de igual manera, corresponde entonces a una carta del mismo autor que está describiendo los hechos ahí en la carta a los Colosenses. Entonces, cuando alguien llega a decir que pudo ser entre los probables autores, ¿no? Entre Silas, no tengo ni un texto de Silas, es un judío de Jerusalén y no hay nada que haya escrito que yo diga que puede ser Lucas. Lucas más bien es un historiógrafo que él escribe historia. El Evangelio de Lucas, hay una historiografía ahí porque hace uso de muchas fuentes, ¿no? O sea, mire, que alguien use fuentes para hacer un libro, una edición, es una cosa. Pero la genialidad de crear un pensamiento, una línea de pensamiento, es algo completamente distinto. Lucas puede ser un genio para buscar archivos, fuentes, recortes, y coloca escenas, hace investigación de campo y coloca y arma un entretejido allí de los personajes que él coloca, es un genio para eso. Pero elaborar un pensamiento, una línea de pensamiento, es otra cosa completamente distinta. Entonces, el caso de Pablo, que es un pensador, ¿no? Es un rabino, es un filósofo, ¿no? Pablo quien escribe. Y todas estas cosas están un poco complementadas aquí en el texto a los Efesios, ¿no? Escrita a una comunidad donde la filosofía es parte de su hábitat en la gente. No le está escribiendo a una comunidad de judíos, como sería la carta a los hebreos, por ejemplo, ¿no? Sino que aquí está escribiéndole a una comunidad que piensa y razona distinto. Es un mundo distinto al mundo semita. Entonces, y es un hombre que tiene que tener conocimiento de ese mundo a quien escribe. Así que comienzo a descartar a Silas, comienzo a descartar a Timoteo, no pudo ser, comienzo a descartar, y por descarte digo, quien escribió el libro tiene que tener estas competencias para hacerlo. Y comienzo a analizar la cantidad de lenguajes que hay ahí. Un dato no menor, por ejemplo, que el Nuevo Testamento se escribió con cerca de 5.000 vocablos, de los cuales hay cerca de 3.000 que más o menos se conocen, y hay una cantidad enorme que todavía estamos en la incerteza qué significan, aún siguiendo a los clásicos, me refiero a, que sea Homero y todos estos grandes escritores griegos, para saber cuál es el correcto uso de esos vocablos. Hay algunos que no están, y la razón es que Pablo tiene la genialidad de que cuando no hay un vocablo que diga lo que él quiere expresar, lo crea, ¿no? Entonces voy a encontrar una cantidad de contracciones, una cantidad de vocablos que Pablo pone aquí, acá, pum, lo junta, y él crea un concepto teológico que hay que entenderlo a él para saber qué es lo que él quiso decir con eso que él escribió ahí. Es decir, yo no puedo entender el texto si no entiendo al autor del texto. Y por eso digo que conocer el pensamiento paulino aquí es un gran desafío, porque no estoy leyendo solo la carta. Tengo que tratar de entender qué quiso decir el que escribió la carta con eso que él dice ahí. ¿Por qué? Porque esos vocablos no los encuentro frecuentemente en otros lados. Entonces, y esos tienen una trascendencia teológica que tengo que entender la mente del autor. Entonces, no es un historiógrafo, Pablo, no es un hombre como Lucas que está escribiendo historias. Y comienzo a descartar gente. Digo, el perfil del escritor de esta carta es un hombre que debe reunir estas características. Y esas características yo las encuentro solamente en un hombre, en un personaje, y ese es Pablo, ¿no? Y no hay otro. Ahora, pensando en la iglesia del primer siglo, esto está escrito, ya dije, el 64 más o menos, en la segunda mitad del siglo I, cuando estas cartas fueron aceptadas por la iglesia, nadie puso en duda de que haya sido otro autor si no era Pablo. Entonces, si la época se concibió que el probable autor era él, ¿verdad? Nosotros lejos en el tiempo y el análisis que hagamos, difícilmente podríamos contradecir lo que la iglesia y la historia ya le ha asignado como autor. Entonces, es Pablo, aunque evidentemente voy a encontrar en otras cartas o en otros comentarios, digamos, que puede ser otro autor, incluso está escrita después del año 70. Ahora, si Pablo muere el 66 y está escrita después del 70, o sea, ¿quién le escribió? No fue Pablo, fue un discípulo de Pablo. ¿Qué es lo que ocurre con las cartas de los tesalonicenses, no? Son las dos cartas tan distintas, porque una está hablando de la inminencia, Cristo viene en cualquier momento. Y la segunda carta dice, no vendrá, así que primero no venga la apostasía, etc. Entonces, hay algo completamente distinto en el carácter. Y dicen, no, no pudo ser Pablo, primeramente. Fue un discípulo y fue escrita al fin del siglo I. Y simplemente porque los énfasis de ambas cartas son tan distintos que no conciben que una mente como Pablo puede tener una razón de por qué coloca ese lenguaje de esa forma. Entonces,
leyendo detenidamente a Pablo, no hay ni una contradicción en las dos cartas, ¿no? Entendiendo el pensamiento de Pablo, está bien lo que dice, en el tiempo y lo que él dice ahí. Entonces, digo, lo que necesitamos es hacernos un tiempito más de lectura y releer lo que no hemos leído allí con detenimiento, ¿no? Y a esto termino con una frase que leí en el Talmud años atrás, que dice, termino una frase judía, para más remate, y que dice, el hombre que ha leído 100 veces la Torá no se puede comparar al hombre que ha leído 101 veces la Torá. Y le preguntan a un rabino, ¿qué diferencia hay entre leer 100 veces y 101 veces? Y dice, el que ha leído 101 veces la Torá le ha permitido al Señor que más veces pueda actuar en la vida de uno para entender el texto. Entonces, leer Efesios una vez, 2 veces, mire, si usted no lo ha leído 10 veces, usted no ha leído Efesios todavía, ¿no? Entonces, hay que leer el texto, porque no estamos leyendo solamente un texto de Biblia, estamos leyendo el pensamiento que Dios usa de un hombre para decirnos algo a nosotros ahora que tenemos que tratar de descubrir ahí, ¿no? Eso es Efesios, un desafío. Me quedó ¿Alguna claro. otra Gracias, pregunta, pastor. queridos hermanos? Cuéntenme. Sí, escucho. Pastor, yo no tengo pregunta, pero sí quiero comentar algo. Bueno, Estuve revisando la bibliografía que usted dejó y para que mis hermanos sepan, tengo algunos de los textos que ahí aparecen en digital. ya, Si hay algunos libros que nos falten, podemos preguntarle a usted si usted nos podría compartir esos textos que nos falten. claro que sí. Ya, entonces yo voy a hacer el recuento y le cuento cuáles son los que nos estarían faltando para que puedan todos tener la bibliografía que usted nos ha mencionado como referente. Bueno, vale. Acabamos de elegir democráticamente a la Nietzsche como secretaria de este grupo. Que confirmen, por favor, con manitos si están de acuerdo. Muy bien, muy bien. Me di la tarea de grabar por Facebook en directo el estudio, así que saludamos a los pastores que están, hay pastores, hermanos, amigos que han estado viendo el programa por Facebook en directo. Hay uno que encontró, parecía o conocía la voz, y es su hijo Mauricio, que también lo estaba viendo, así que... Muy bien eso, muy bien. Y lo estamos invitando para el próximo martes a las 20 horas, los que no alcanzaron a llegar al principio. Muy bien. Igual va a estar en YouTube en los estudios que estamos transmitiendo. Próximo martes a las 8 nos vemos. Inviten a otros por ahí. De todas maneras está siendo grabado para que lo tengan en otro horario, pero en la medida en que estén presentes, tienen la ocasión de hacer preguntas, ¿verdad? Y ser parte del foro aquí para que complementemos un poco más la ponencia. Muy bien, mis queridos hermanos. No sé si hay una última pregunta. O bien la última es, buenas noches. No, yo quiero hacer un comentario nada más. Andrea, muy bien. Que creo que para nosotros ahora el desafío está en, como decía usted, en leer la carta durante la semana y en estar también orando para acompañar este estudio con eso, yo creo, de pedirle a Dios que, como bien usted nos mencionaba, pueda hablar a nuestro corazón a través de esta carta que es tan linda, porque nos habla de la naturaleza, de la identidad de la iglesia, y creo que sobre todo en estos tiempos donde hay tantas corrientes de pensamiento respecto a lo que es la iglesia y lo que no es muy importante que nosotros volvamos a estos textos que nos orientan, que nos instruyen y que nos vuelven un poco como al camino. Así que yo creo que invitar nada más a los hermanos, no solamente a los que estamos aquí, sino que a los que nos van a ver después por el video que vamos a subir a YouTube, a que puedan leer la carta. Y también yo creo que nos queda el desafío de volver a ver este video, porque igual fue harta información y hartas fechas, hartos lugares que hay que conocer para poder entender de mejor forma, como usted decía, la mente de Pablo, por qué dice lo que dice y por qué lo dice como lo dice también. O sea, yo creo que como va a quedar esto en YouTube, vamos a poder durante la semana verlo con más calma también. Y quizás ahí sí nos vuelvan a surgir dudas y la próxima clase lleguemos todos a hacerle unas 10 ¿Alguna buena preguntas pregunta? cada una. Sí. Muy bien, muy bien. Entonces, inviten a otros. Nos vemos el próximo martes a las 8 en punto. ¿Ok? Tengan su Biblia, ojalá
la versión Reina Valera, la recomiendo siempre como una buena versión. Si pueden usar por ahí de repente el Nuevo Testamento interlineal griego de Francisco La Cueva, me parece que es un buen texto que los estudiantes deben aprender a tener y trabajarlo allí. Hay otros como Alan Nestlé, que aparece con un aparato crítico que a veces es medio complicado, pero digamos, si hay textos de ayuda que nos puedan socorrer de repente en algunos nudos que nos vamos a tomar por ahí, me parece que va a ser bueno. Entonces, Pastor, la bibliografía, búsquenla. Si hay libros que faltan, yo puedo tal vez entregar algunos para que lo complementen y sea material de consulta cuando tenga que investigar algo, ¿no? Pastor, ¿cuál Bien. interlineal nos mencionó? De Hay La una que Cueva. se llama Nuevo Testamento Interlineal. Ya. Nuevo Testamento, eso no es de Francisco La Cueva, pero es bueno. Es un buen libro, ¿no? Así que Francisco de la Cueva. Francisco La Cueva es uno de tapa roja, que es muy bueno. Pero es por eso que está mostrando ahí también, Andrea, es un buen texto, el Nuevo Testamento. No es mío, se lo robé a mi papá. ¿Dónde está ese? Ese de ahí, po. Es el mismo. Sí, bueno, pero la gracia del otro es que interpreta algunos textos bellamente, ¿no? Y es un gran maestro y me gusta mucho eso. Así que digo para consultas así y el transcurso, si estamos topándonos con algunos datos de historia, exégesis o algo más complicado, les puedo sugerir de repente en el momento algún autor anexo para que lo estudiemos también, ¿no? Entonces hay muchos temas de teología aquí que van a requerir tal vez una ayuda adicional para comprender algunas cosas, pero no es un tema este de teología en profundidad, sino que es para un estudio de la iglesia. Entonces no pretendo ahondar ni meterme en ninguna otra cosa, porque para eso requiero pizarrón y que estén ahí en vivo para que hagamos las preguntas y vayamos estudiando, pero pensando ¿Ese en la pastor? limitación que tenemos. Ese mismo, me parece, ese Ya. Francisco Lacroix, ok. Ese es Sí. un buen texto, me gusta mucho ese, ¿no? Así que Ya. ese texto es mejor que el otro. Y la verdad es Ya. que es ¿Y un Lo cómo tenemos lo texto, del Andrea? si lo tienen por ahí, digamos, para Lo que tengo en digital. está en digital, vale. Yo lo tengo en digital. Ténganlo y se lo traspasan ahí porque hay algunas cosas que de evangelios, por ejemplo, que uno descubre ahí que es una maravilla estudiarlo en el original. Y lamentablemente nuestras Biblias son tan horizontales que no reflejan el verdadero sentido del original griego, ¿no? Entonces, esos libros nos ayudan de repente a visualizar de mejor manera el texto ahí. Así que va a ser un buen trabajo. Muy bien, mis queridos hermanos, nos vemos la próxima semana. 8 en punto aquí, es una hora de clases intensivas full time, así que usted no tiene tiempo ni tomar té aquí, sino que venimos a una clase y traiga preguntas, anote. Ya le dije, la Reina Valera, ojalá un cuaderno para anotar, un lápiz, un destacador de su Biblia, porque esta es la Biblia que usamos de estudio, ¿no? La otra con la que nos cachiporreamos el domingo, esa que tiene canto dorado, esa bonita que llevamos para la iglesia, ¿no? Esa la deja para el día domingo, pero cuando tiene que estudiar la Biblia, use una Biblia que usted pueda allí marcar, rayar, y eso crea el hábito de lectura. Esa Biblia, ¿no? Una Biblia de estudio. Ojalá sin comentarios, ¿no? Uno compra de repente una Biblia con comentarios y el que hace el comentario de repente nos lleva para otro lado a pensar. Biblia de estudio son buenas, pero tienen de repente comentarios y casi todos son dispensacionalistas además, ¿no? Así que, y esa es una de las peores herejías que el mundo ha inventado. Así que, cuidado con las Biblias con comentarios. Tenga Biblias que sean buenas versiones. Ya. Ojalá, digo, Reina Valera. Hay versiones católicas que son buenas, ¿eh? Sí. Nácar Colunga, Jerusalén, Monseñor Straufinger, la Biblia de Jerusalén, son buenas versiones, ¿no? Pero no haga tal de buscar la Dios habla hoy, la NTV, la KGB y esas cuestiones para allá. Ninguna de Esas esas. son apócrifas. Esas son apócrifas. Biblia no, use una Biblia que sea más seria, ¿no? Ok, hermano. El Señor les bendiga. Nos vemos el martes. Bendiciones. Amén. Muchas gracias, Bendiciones, Pastor Benedicto. pastor. Bendiciones. Un abrazo, bendiciones.